Hay una pregunta, hermanos, que yo quiero hacerle. Es, ¿qué piensa de los pastores? Ese es el título del mensaje de esta mañana. ¿Qué piensa usted de los pastores? Y esta pregunta surge, hermano, porque para los que no son cristianos, para los inconversos, ellos tienen un concepto del trabajo pastoral. Para algunos, pues, ser pastor, pues, es alguien que no tiene trabajo. Y a veces hasta nuestros hijos como pastores le preguntan: ¿y su papá de qué trabaja? No, él no trabaja, él es pastor, dicen. Entonces la gente piensa que es un trabajo a veces infravalorado, ¿verdad? Fíjense que esto no es nada nuevo. Desde los tiempos del apóstol San Pablo, ya Pablo estaba cuestionado. La gente a veces inmadura de la iglesia de Corinto, que no era una iglesia modelo, obviamente, era una iglesia mal modelo, cuestionaban al apóstol San Pablo y le decían: ¿y vos por qué no trabajás? Le decían: ¿y vos por qué no trabajás? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 9 versículo 6. Dice: ¿acaso solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, en otras palabras, estamos obligados a buscar un trabajo para vivir. Entonces, hermanos, Pablo responde a esta pregunta con varios ejemplos. Allí en 1 Corintios capítulo 9 versículos 7 al 10, Pablo responde con 4 ejemplos. El primero es el ejemplo del soldado y dice: ningún soldado paga sus propios gastos, nadie es soldado a sus propias expensas. El segundo ejemplo es: los que cultivan uvas comen de las uvas que recogen. Tercer ejemplo: los que cuidan las cabras toman de la leche que ordeñan. Y cuarto ejemplo, dice Pablo: esta no es una opinión mía, sino que así lo enseña la Biblia, porque en los libros que escribió Moisés leemos: no impidan que el buey coma mientras está desgranando el trigo. Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios se preocupe de los bueyes, sino porque se preocupa por nosotros, tanto los que preparan el terreno como los que desgranan el trigo. Lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. Entonces Pablo, a este cuestionamiento que le hacen, que por qué no trabaja, él da estos 4 ejemplos y le dice: mira, nadie fue soldado a sus propias expensas. O sea, ningún soldado debe pagar sus propios gastos por estar en el cuartel, porque al final es un reclutamiento forzoso. Déjeme decirle, hermano, que muchas veces nosotros, bueno, en mi caso particular, yo nunca dije quiero ser pastor. Estudié mi bachillerato y yo no pensaba ser pastor. Fui a la universidad. Imagínense, ¿para qué iba a ir yo a la universidad y pagar un alto precio por graduarme de una carrera universitaria en ese tiempo, si yo ya sabía que iba a ser pastor? Yo no lo sabía. Así que, hermano amado, pero este es el punto. Uno no se mete a esto porque uno quiera. A veces Dios nos hace reclutamientos forzosos, sí o sí. Cuando yo terminé mi última materia de la universidad, terminé el pensum, vi un rótulo ahí en un pasillo que necesitaban egresados de la carrera, y fui al lugar. Me dijeron: mira, ya eran 50 cupos para hacer el curso de inducción, para luego sacar 15. Pero ya pasamos de 50, ya tenemos 53. Así que yo solo me agaché y di la vuelta y me dijo: gracias por venirme. Cuando iba saliendo por la puerta, me dice el encargado de reclutamiento, me dice el ingeniero: pero vení, me dice, no sé por qué siento, te voy a anotar. Me anotó. Luego fui al curso de inducción, éramos más de 50, íbamos a quedar 15. Vengan en una semana a ver si quedaron en los listados, y llego yo. Y para la gloria del Señor había quedado. 15 días trabajando en campo, me ascendieron. Luego, en un año, hermanos, me habían ascendido 3 veces. Así que todo eso, y mientras yo estaba trabajando, estaba pastoreando un campo blanco allá en Jardines de San Marcos, en el sur de la capital. Y en las noches hacía mi tesis. Pero ese es el punto, hermano. En el trabajo me iban dando más responsabilidades. Yo tenía, pero en la iglesia también iba creciendo. A la par iba creciendo la iglesia.
Y en un año ya teníamos más de 100 miembros en la iglesia de San Marcos. Entonces yo me encontré con la disyuntiva y yo decía, bueno, yo salgo corriendo en la mañana, 2 buses desde San Marcos a Merliot, ahí está la oficina. Y luego en la tarde, cuando salgo a las 5 de la tarde, 5:30, corriendo 2 buses para llegar a la iglesia. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, pero cuando uno está empezando una iglesia, uno hace todo. Yo barría, yo trapeaba, ponía las sillas, porque como no era un templo, sino que era una casa, un plafón de una casa, había que quitar y poner las sillas todos los días. Conectaba el sonido, cantaba, predicaba. Y con mucho respeto, después del culto, ir a dejar a las viejitas a la casa. Entonces, yo decía, bueno, yo no puedo estar haciendo estas 2 cosas al mismo tiempo. Yo tengo que elegir. ¿Y qué cree que elegí? Y se lo digo de todo corazón, yo pude haberme quedado en el trabajo. Ya era una plaza del gobierno, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con una cooperación italiana. Y como dije en el culto anterior, nunca lo había dicho desde 20 años de estar aquí, pero hermanos, a mis 22 años, a mí me daban un salario de 6,000 colones. Pero cuando Dios lo marca a uno, hermano, cuando Dios lo recluta a uno no se resiste. Más que yo era soltero, así que yo renuncié a mi trabajo y me quedé sirviéndole al Señor. ¿Está conmigo acá? Soldados reclutados a la fuerza. Pero aquí estamos, hermanos, 30 años ya sirviéndole al Señor en este ministerio. Pero el segundo ejemplo que pone Pablo es: ¿quién siembra uvas? ¿Quién siembra viñedo y no come de las uvas? Pablo está justificando el trabajo ministerial. Hermano, también Pablo pone el ejemplo de las vacas y dice, miren las ovejas. ¿Quién no es aquel que ordeñando la cabra no se va a tomar un vasito de leche, de la leche que está ordeñando de las cabras? ¿A cuánto le gustan los jocotes de Corona? Levanten la mano. ¿Es barato o es caro comer jocotes de Corona? Es caro, hermano, bien caro. Pues yo les voy a contar esta mañana. Dios nos ha dado un lugar donde tenemos ahí un par de palos de jocotes de Corona. Y cuando están en cosecha, yo me subo al palo a cortar, porque mi esposa los vende. Me manda a mí a cortar. Pero ¿qué hago yo allá arriba en el palo, hermanos, cuando estoy cortando jocotes? ¿Quién me va a regañar? No sé si me está entendiendo en esta mañana. Pablo dice, el que siembra tiene derecho a comer. Y finalmente, hermano, pone el ejemplo del buey que está trillando el grano y dice, ¿por qué le van a poner bozal si tiene derecho a estar comiendo de lo que está él trabajando? Entonces, hermano, aquí viene el punto y quizás es el centro del mensaje esta mañana. Se necesita mucha madurez para entender el trabajo pastoral y ministerial. Cuando somos inmaduros, pensamos, el pastor, ¿por qué no busca trabajo? Y quiere que le abra mi corazón esta mañana. Yo también me he hecho esas preguntas existenciales a veces. Han habido momentos que yo me la he hecho y he dicho, bueno, yo tengo mis manos buenas, tengo mis pies buenos, tengo una profesión. ¿Por qué no me voy a trabajar? Entonces son preguntas que realmente existen ahí. Pero cuando uno madura, cuando solo una persona de pensamiento y maduro entiende que lo espiritual es más valioso que lo material. ¿Estamos acá, hermano? Porque si usted quiere que le arreglen su carro, ¿dónde va? Si usted quiere, hermano, que le arreglen los dientes, ¿dónde va? Pero si tiene problemas del alma, ¿a dónde va? A la casa del Señor, a la presencia de Dios. Amén. Dele gloria al Señor esta mañana. Bendito Dios. Y entonces por eso es que dice Pablo en 1 Corintios 9:11, que dice Pablo en 1 Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual,
es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material. Entonces, hermanos, ¿qué dice el 12? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. En conclusión, hermanos, Pablo, de acuerdo a la lógica de Pablo, dice que los que sirven al altar deben de vivir también del altar. En aquellos tiempos, en los tiempos de Moisés, todos para recibir el perdón de sus pecados llevaban un cordero o una novilla o una vaca. ¿Qué cree que hacían con esa carne? Pues una parte la quemaban en el altar como olor fragante a Jehová. Otra parte se la llevaba el ofrendante para comérsela con su familia. Y la otra parte, ¿a quién se la daban? Al sacerdote que ejercía el sacrificio en el altar. Así que de cada animal decían, bueno, al menos la pierna esta, o no sé qué parte decía ahí en la Biblia, esto es del sacerdote que está haciendo los sacrificios a Jehová. Por eso dice, hermano, en 1 Corintios 9, 12 al 14, si otros tienen ese derecho, con más razón lo tenemos nosotros, pero no hemos hecho valer ese derecho, sino que todo lo hemos soportado, con tal de no crear problemas al anunciar la buena noticia de Cristo. Ustedes saben que los que trabajan en el templo, ¿qué dice, hermanos? Viven de lo que hay en el templo. Es decir, que los que trabajan en el altar del templo comen de los animales que allí se sacrifican como ofrenda a Dios. De la misma manera el Señor mandó que los que, ¿cómo dice, hermano? Que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Así que esto lo he hecho, hermano, como una introducción para ver la relación entre madurez y grandeza de pensamiento y el valor que le damos al trabajo pastoral. Estamos en la serie, hermanos, de los milagros de Eliseo. Y esta primera parte de este milagro es bien importante porque nos habla de la historia de una mujer de un lugar que se llamaba Sunem. Sunem era como un paraje, digamos, como un lugar entre el río Jordán y el monte Carmelo. Y Eliseo caminaba grandes distancias desde el río Jordán hasta el monte Carmelo, y a veces descansaba allí en Sunem. Y allí había una mujer, hermano, muy especial, a quien la Biblia no da el nombre, solo le dice la Sunamita. Leamos ahí en 2 de Reyes capítulo 4 versículo 8. ¿Qué dice 2 de Reyes 4, 8? Y aconteció también que un día pasaba el profeta Eliseo por Sunem, y había allí una mujer, ¿cómo dice, hermanos? ¿Cómo dice? Una mujer importante. Cuando yo leí, hermanos, busqué la etimología de la palabra importante. Lo que quiere decir ahí es que esta mujer era de grandeza de pensamiento. Esta mujer tenía una madurez mental, y por esa misma grandeza de su pensamiento, no era de pensamiento estrecho ni chiquito, no era inmadura, no era un infantil. Porque como dije antes, cuando se es niño espiritual solo se demanda, se exige, pero cuando se madura también se entiende que hay que dar. Y por eso, hermano, esta mujer era madura de pensamiento. ¿Qué hacía esta mujer, hermano? Había allí una mujer importante que invitaba insistentemente al profeta Eliseo. ¿A qué le invitaba? A que comiese. Y cada vez que él pasaba por allí, Eliseo venía a la casa de ella. ¿A qué? A comer. ¿Están conmigo acá, hermanos? ¿Están conmigo acá? Ok, muy bien. Entonces, como hemos dicho, hermanos, esta mujer era de una mente grande y madura, y ella entendía que Dios la había bendecido para bendecir y para cuidar a los siervos de Dios. Por eso, de entre las tres cosas que yo quiero que veamos esta mañana, primero es la madurez y la grandeza del pensamiento cuidan de las necesidades de un siervo de Dios. El apóstol San Pablo, hermanos, tuvo que hacer el ministerio muchas veces por la fe. Y yo me imagino que en algún momento él se sintió abandonado, olvidado por la iglesia. Se sintió que quizás que su trabajo no era valorado.
hasta que de repente los hermanos de la iglesia de Filipo lo empiezan a bendecir nuevamente. Y mire lo que dice Filipenses 4:10. ¿Qué dice Filipenses 4:10? En gran manera me gocé en el Señor. ¿Me ayuda a leer, por favor, hermano? ¿Sí? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice Pablo. De lo cual también yo sé que estabais dispuestos, pero todavía no les había llegado la oportunidad. No es que Pablo necesitara algo material, pero él quería sentir que importaba lo que él estaba haciendo y que lo valoraban. Pablo se alegra de que hayan hermanos que sientan la necesidad de cuidar de sus necesidades, para no sentirse que nadie aprecia su trabajo o que le habían olvidado. Sin embargo, hermanos, no es que Pablo esté pidiendo dinero, no es que Pablo se esté quejando de la situación, porque él aclara y dice, ¿qué dice el versículo 11 al 13? ¿Qué dice, hermano? No les digo esto porque yo tenga necesidad. ¿Qué más dice? No les digo porque tenga escasez. Pues Pablo había adquirido una disciplina. ¿Y cuál era la disciplina que había adquirido Pablo, hermanos? Había aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Una característica de un líder, de un siervo de Dios, es aprender a contentarse cualquiera que sea la situación. Un buen líder y un buen pastor, usted nunca va a notar si anda dinero o no anda dinero. Un buen líder y un buen pastor, su motivación no es el dinero, su motivación es estar bien con el Señor. ¿Estamos aquí, hermanos, esta mañana? Entonces Pablo dice, miren, yo no les digo esto porque me esté quejando, porque yo he aprendido, gracias a Dios, a tener como a no tener. Hablábamos de adaptabilidad el domingo pasado. ¿Qué toca? Si usted se queda sin carro, ¿qué toca? ¿Y quién nos va a decir si nosotros somos expertos en tubos? Si hemos andado pidiendo rayos, o sea, ¿cuál es el problema? Entonces Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Sé vivir, dice, humildemente. ¿Y qué más dice Pablo, hermanos? Y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar lleno como para ¿qué? Para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, dele gloria al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo siempre digo, hermanos, ¿y si esta iglesia no hubiese crecido? ¿Y si esta iglesia nos hubiéramos quedado así como cuando Dios me trajo a este lugar? ¿Qué nos tocara? Adaptarnos. Sin embargo, hermanos, se siente bonito ser valorado, se siente bonito ser reconocido por el esfuerzo que se hace por la obra de Dios. Allí en Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 16, ¿qué dice Pablo, hermanos? Sin embargo, dice Pablo, ustedes hicieron bien en compartir conmigo esta situación, en identificarse conmigo, en, ¿cómo se llama eso, hermanos? Compatibilidad. Sentir aquello, hermanos, que siente el llamado al ministerio. Dice Pablo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio, y oiga la palabra al principio de la predicación del evangelio, cuando yo partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún, mire qué iglesia de Filipo más linda. Esta iglesia era una iglesia muy especial. Pues aún hasta Tesalónica me enviasteis una y otra vez. ¿Para qué, dice Pablo, hermanos? Para mis necesidades. Así que, hermano, Pablo recalca y dice, yo no es que esté pidiendo algo, sino que al contrario, yo lo que quiero decirles es que de todo lo que el hombre siembra, ¿qué dice, hermano? De eso cosecha.
Si ustedes bendicen, yo lo que quiero es que Dios les dé mucho más abundantemente a ustedes. Así dice Filipenses 4, 17 al 19, que dice, hermanos, no es que busque dádivas, sino que lo que busco son fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Cómo mira Dios a bendición, hermanos, que le daban al siervo de Dios? ¿Cómo lo mira? Como olor fragante, como sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Y cuál es la recompensa que dice Pablo allí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, hermano, esta mujer sunamita era una mujer que Dios le había puesto la necesidad de cuidar de las necesidades del varón de Dios, del siervo de Dios. Pero siguiendo adelante con esta historia, leamos 2 de Reyes capítulo 4 versículo 9. Esta mujer tenía un esposo, tenía a su marido, y ella le dijo a su marido, ¿qué dice el 9, hermano? ¿Qué le dijo ella a su marido? He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, ¿qué dijo ella, hermano? Es varón santo de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de dignidad, de honra, de reconocer al varón de Dios, de reconocer que aquel que pasaba por su casa no era una persona cualquiera, no era alguien común y corriente, tenía que haber sido alguien especial puesto de parte de Dios. Por eso es que la grandeza y la madurez de pensamiento reconocen el valor de un siervo de Dios. La grandeza del pensamiento de esta mujer le llevó a entender que el profeta Eliseo era una persona especial, era un siervo de Dios y que había que tratarle como un siervo de Dios. A veces, hermanos, debemos de pedir discernimiento para reconocer a aquellos siervos que dan su esfuerzo y nos guían y nos dirigen cariñosamente, nos dan orientación para la vida y que nos dan un aprecio especial, y hay que amarlos, hay que bendecirlos. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Dice, os rogamos, hermanos, ¿qué dice, hermanos? Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y les amonestan, los regañan cariñosamente, y que los tengáis, ¿qué dice, hermanos? En mucha estima y amor por causa de la obra del Señor. Hay que honrar, hermanos, hay que dignificar, hay que reconocer, hay que valorar aquellos que trabajan en la obra de Dios. Y conste, quiero aclarar esta mañana, este mensaje no tiene nada personalizado de que yo lo esté predicando por mí. Al contrario, hermanos, primero yo quisiera que usted reconozca quiénes son sus líderes, quiénes le ayudan en su red, quiénes están allí cuidando de su vida espiritual, porque no soy solo yo, hay una red de líderes acá en la iglesia, de servidores. Y por el otro lado, hermanos, no me tome a mal lo que le voy a decir, uno nunca es eterno en un lugar. El día de mañana va a venir otro siervo de Dios, el día de mañana va a venir otro pastor, y que ustedes van a tener que aprender a cuidar también de las necesidades de ese siervo de Dios. ¿Están aquí, hermanos, esta mañana? Por eso es que yo no lo estoy haciendo de manera personal, lo estoy hablando de manera generalizada, porque la Biblia dice allí en 1 de Timoteo 5, 17 al 18, ¿qué dice, hermanos? 1 de Timoteo 5, 17 al 18, a los ancianos, o sea, a los pastores que gobiernan bien, ¿qué dice, hermanos? Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, ¿a quiénes? No los escucho, hermanos. Miren, me están dejando hablar a mí solo ustedes. Ayúdenme, por favor. No sé si porque no les conviene este mensaje, no hablan o se me hacen los dormidos. Pero ¿qué dice? A los ancianos que gobiernan bien, por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice,
no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dios, hermanos, quiere que seamos amables con nuestros líderes, con nuestros pastores. Dice allí en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con ¿qué dice? Con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sabe, hermano, que de todo hay en la viña del Señor. Así como hay gente amable, gente que bendice, gente que saluda, que trata bien. También hay personas, hermano, que nunca lo felicitan por nada, pero si miran una falla, allá está en el WhatsApp: pastor, deberían de hacer esto en la iglesia. Ay, una se vale, dos también, pero la tercera me dan ganas de decirle, hermano, no sé si me está entendiendo, hermano, esta mañana. Así que el Señor dice: saluden a sus pastores, acuérdense de abrazarlos. Dice Pablo allí en Hebreos 13:24, que dice, hermanos: saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Versículo 25: la gracia sea con todos vosotros. Amén. A veces, hermanos, lo voy a decir con todo el respeto, parecerá ser que la iglesia solo es como un restaurante de comida rápida. Llegamos, pedimos nuestra orden, comemos y nos vamos para la casa. Y después le pregunto: ¿y quién la atendió? ¿Cómo se llama la persona que lo atendió? ¿Qué dice la gente? No me acuerdo. ¿Saber quién es? Ya iba a decir otra cosa, pero me lo va a tomar a mal. Le iba a decir: y le dio propina. A veces pensamos que hacer la iglesia, ¿verdad? Como la Burger Church decía por ahí alguien, ¿verdad? Doble queso, por favor, con carne, sin pepinillos, y nos vamos para la casa. Pero, hermano, los pastores somos más que solo meseros. Somos siervos del Señor, que también a veces necesitamos una llamadita, ¿verdad? Un día del Padre me llama uno de nuestros diáconos de acá de la iglesia, me felicitó por ser el día del Padre. Yo, viera qué bien me sentí, porque él es padre, pero se tomó ese tiempo para saludarme por el día del Padre, ¿verdad? Qué bueno. Y yo le abro mi corazón esta mañana. A veces no se trata de dinero, solo se trata de afecto. Solo se trata de afecto. Hace un par de años hicimos un viaje de familia hasta Belice por tierra, y uno de nuestros propósitos era visitar a un misionero de acá de El Salvador, allá en Belice, con su familia. Era nuestro propósito llegar donde él, y ya mi plan era, hermano, decirle como familia: vámonos a pasear. Lo llevamos a una playa de Belice, allí a un hotel cómodo, ¿verdad? Les pagamos todos sus gastos. Ellos felices, hermano, allí. En la mañana que estábamos desayunando, me dice la esposa del misionero: hermano, queremos agradecerles, me dice, porque nosotros no nos habíamos percatado que este día es nuestro aniversario de bodas. Imagínense, Dios desde acá de El Salvador nos mandó hasta Belice para sacarlos a ellos un momento de su rutina, para llevarlos a pasear por su aniversario de bodas. No sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo esta mañana. A veces es de lo único que se trata, hermano, de afecto. Un día dice un hermano, aquí le trajeron un mango así, ¿verdad? Y oiga bien, un mango uno lo puede comprar, pero ¿sabe qué? Me dice el hermano que él sembró un palo de mangos en su casa, y este es el primer mango que da. ¿Cómo no se va a sentir uno, hermano, que alguien lo tiene en mente, que alguien se acuerda? Yo tengo pastores
sobre mí y no me está preguntando, pero cuando puedo acordarme de ellos, trato de bendecirles. Allá en San Salvador, a veces, hermano, a mis pastores les digo: hermano, ¿tendrá tiempo para el tal día para que nos tomemos una sopita de gallina india? Y la compramos allá en el pueblo, la llevamos a San Salvador, allá hacemos la sopita y ellos felices, hermano, felices. Compartir con ellos. Cuando el hermano Héctor estaba, le digo: ¿y a usted le gusta la sopa de pata? Me encanta, me dijo. Y ese día fueron las hermanas de cocina de acá de la iglesia, hermana Teisita creo que fue, todavía estaba el hermano Héctor. Y el hermano Héctor decía: ¿no tendrán tripas por ahí? Hermano, es una bendición compartir con los siervos del Señor. Y termino esta mañana el último punto. La madurez y la grandeza de pensamiento no solo cuidan de las necesidades de los siervos de Dios, no solo reconocen el trabajo de los siervos de Dios, sino que también piensan en las necesidades de un siervo de Dios. Cuando uno es inmaduro, hermano, cuando uno es inmaduro, no piensa en estas cosas. Pero esta mujer, vea cómo termina esta historia. Bueno, cómo sigue esta historia en 2 de Reyes 4:10. ¿Hasta qué punto llegó la grandeza de pensamiento de la mujer sunamita? ¿Qué dice ahí, hermanos? Ayúdenme a leer. ¿Qué dice? La mujer sunamita le dijo al esposo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama. ¿Qué más? Mesa. ¿Qué más? Silla y candelero. ¿Para qué era eso, hermanos? Para que cuando el siervo de Dios viniera a nosotros, ¿qué dice? Se quede en él. Para que cuando el siervo de Dios viniera a nosotros, se quede en él. Entonces, hermano, esta mujer tuvo la iniciativa de ir más allá todavía, hermano, de las necesidades del varón de Dios. Tuvo la iniciativa de hasta de decirle al esposo: mira, aquí en la terraza de la casa construyamos una habitación. Y no era solo para Eliseo. Eliseo tenía un discípulo llamado Jesse, y era también para el discípulo, para Jesse. Y le dice: construyámosle aquí un cuarto. Y no solo le construyeron el cuarto, sino que se lo amueblaron también. Una cama, una silla, una mesa, una lámpara, porque conocían que este varón necesitaba orar, necesitaba descansar, necesitaba leer la palabra de Dios. Le pusieron un candelero, etcétera, una silla y una mesa. Entonces, hermanos, ¿están aquí todavía? ¿Qué dice Hebreos 13:7? ¿Qué dice? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice, hermanos? E imitad su fe. Fíjese, hermano, que en el tiempo de Israel, ya casi termino, pero en el tiempo de Israel, la nación estaba formada por 12 tribus. 12 tribus. De las 12 tribus, una era la tribu de Leví. Las 11 tribus, hermanos, tenían que dedicarse a la parte comercial de la nación. Sembraban, cultivaban, criaban ganado, hacían negocios, hacían telas, etcétera. Pero una tribu de las 12 tribus, Dios la había dedicado exclusivamente para que sirvieran en el templo del Señor. ¿Cuál era esa tribu, hermanos? La tribu de Leví. Dios les dijo: ustedes solo se van a dedicar al servicio mío. Imagínense que la gente todos los días llevaba un cordero para ofrecerlo por sus pecados. Había que hacer el degollamiento, el sacrificio, quemar el incienso en el altar, cuidar el templo, los porteros, los levitas, los cantores, etcétera, etcétera. Entonces Dios le dijo a la nación de Israel, ahí en Deuteronomio 12:19, ¿qué le dijo Dios a Israel? ¿Qué le dijo, hermano? Ten cuidado, le dijo, de no desamparar al levita en todos tus días.
sobre la tierra. A veces, hermanos amados, hay necesidades y Dios les dijo: cuiden de no desamparar a la tribu de los levitas todos los días mientras ustedes estén en la tierra. A veces, hermano, uno tiene que ser sensible, ¿verdad?, a esos detalles. Yo les compartí a los hermanos de que este año en enero estábamos en la conferencia anual de pastores allá en Cupinco, cerca del aeropuerto de Comalapa. Está nuestro centro de convenciones. Y el segundo día del evento andaban algunos hijos de misioneros, incluyendo mis hijas. Soy parte de la Junta de Misiones, y estaban jugando con ellos, y no sé cómo, de dónde salió que los niños decían: hoy va a haber una cena para nosotros, hoy va a haber una cena para nosotros. Y yo empiezo a preguntar: ¿y quién la ha programado? No, nadie. ¿Y de dónde se lo han sacado ellos? Pues no sabemos. Yo, al verlos entusiasmados, le digo a mi esposa: mira, llevémoslos a cenar. Pero obviamente lo más cerca era Olocuilta, las pupusas. Y pupusas no. Ellos quieren, ¿qué les gusta a los niños? Pizza. Pizza. La pizza más cercana es el aeropuerto. El aeropuerto. Le digo: llevémoslo. Según yo eran 8. Cuando empiezan a llamarse entre los papás: mira, dicen que van a llevar a los niños a cenar. Salieron 32 niños. Y como muchos de ellos son hijos de misioneros que están en otros países con otras normativas y otras reglas, y allá no les permiten ir en las camas de los vehículos, todos querían irse en la cama del pick-up, porque para ellos era una diversión. Entonces le digo a mi esposa: mira, mete los que quepan en la cabina, yo me voy a ir con ellos aquí atrás y vos manejá. Le confieso, ir con esa carga de niños, yo iba con el corazón aquí, hermano, orando: Señor, ayude a mi esposa, Señor, por esa carretera del aeropuerto terrible. Ayude a mi esposa, la responsabilidad que nos echamos encima ese día. Un hermano nos ayudó con una camioneta también y llevó como a 6 niños. Pero los llevamos a comer, ellos felices, viendo los aviones. Y cuando veníamos, le dice un niño a otro niño, hijos de misioneros, le dice un hijo de misionero a otro misionero, a otro hijo de misionero. La plática entre ellos, le dice: ¿dónde te gusta más? ¿El Salvador o el país donde estamos sirviendo? ¿Qué puede contestar un niño, hermanos, en ese momento? Mi país, mi país. Yo lloré, no lloré delante de ellos, traté de contenerme, pero dijo: valió la pena. Valió la pena. Porque estos niños salen de su país no porque quieran, sino que porque sus padres van a misiones. Cortan sus amistades, rompen con sus compañeros de escuela para ir a conocer a otra gente. Y después me escribieron sus papás y me dijeron: pastor, gracias, usted marcó la vida de nuestros hijos con ese pequeño acto, hermano. Así que, hermano, ¿cuántos creen que la Biblia dice que todo lo que sembramos cosechamos? Fíjese que retornando a la historia de la tsunamita, allí en Segundo de Reyes capítulo 4 versículo 11 al 13 dice: y aconteció que un día vino Eliseo por allí y se quedó en aquel aposento que la tsunamita le había mandado a construir, y allí durmió. Entonces dijo Eliseo a su criado, a su discípulo Giezi, le dijo: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo Eliseo a Giezi:
dile a la tsunamita, he aquí tú has estado, ¿cómo le dijo, hermanos? Solícita por nosotros, hasta te has desvelado con esmero para cuidarnos a nosotros. Entonces le dice Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Ahí viene la recompensa. ¿Qué quieres que haga por ti? Obviamente Eliseo era el líder espiritual de la nación y le dice, ¿quieres que hable con el presidente? ¿Quieres que interceda por ti delante del rey o delante del general del ejército? Esta era una mujer que estaba llena en su corazón de Dios, y ella dijo, no, gracias. Le dijo, yo habito en medio de mi pueblo y no necesito nada. Entonces Eliseo dice en el versículo 14, le pregunta a su criado Giezi y le dice, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí ella no tiene hijos. Y su marido dice, ya no puede. Y dijo entonces Eliseo, llámala. Y a Giezi, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y Eliseo le dio una palabra de bendición. ¿Qué le dijo, hermanos? El año que viene, por este tiempo, vas a estar chineando un bebé. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, ¿cómo? Mi esposo ya no puede. Y ella dijo, no haga burla de tu sierva. ¿Qué pasó, hermanos? Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, de eso va a cosechar. Si un vaso de agua fría, dice Mateo 10:40, ¿verdad? Como dice, hermano, el que a vosotros recibe, ¿qué dice, hermano? A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, ¿qué dice, hermanos? Recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Incline su rostro esta mañana. Padre, muchas gracias, Señor Jesús.